Bueno, estamos ya registrando digitalmente la reunión. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Hoy tenemos el gusto de citarnos en este segundo encuentro de la Expo Virtual que hemos ideado como marco de puesta en común de las iniciativas y las distintas propuestas que tienen los actores y las actoras incluidas en este espacio de intermesas de economía circular, de las mesas del asociativismo y la economía social, que promovemos desde la unidad de vinculación de INAES. En esta ocasión vamos a tener el agrado de compartir la presentación, la tecnología, el conocimiento que nos van a presentar los compañeros de la cooperativa CREAR de Avellaneda, de la mano de Raúl Krexmer, compañero con el que venimos trabajando. Bueno, quienes integran el espacio Intermesa ya lo conocen bien, quienes se acercan hoy por primera vez a este tipo de reuniones seguramente se van a sorprender por las capacidades y las cualidades del desarrollo que ha hecho la cooperativa CREAR de un recurso, como decía algunos recién en la charla previa, tan abundante en cualquier localidad como el plástico, porque creo que debe ser uno de los, acá me animo a arriesgar una opinión medio amateur, pero debe ser uno de los recursos de los residuos sólidos urbanos más cuantiosos, por lo cual esto está al alcance de cualquiera. Y una cosa que sí dejamos siempre en claro es que todo lo que está acá es para compartir. Veremos el modo de hacerlo de manera lo mejor organizada posible, sea a través de consorcios, sea a través de compartir las tecnologías que aquí se presentan, pero la idea de las mesas del asociativismo es unir comunidades e instalar nuevos conceptos en la forma de convivencia de las comunidades, y bueno, eso tiene que ver con la generosidad, la solidaridad, la fraternidad, y acá estamos para dar testimonio de eso. Así que bueno, yo suficiente con eso. Insisto, reitero que cerremos nuestros micrófonos. Yo lo cierro ahora y le doy la palabra y la posta a Raúl, que va a comenzar con la exposición. Gracias. Dale, buenas tardes. Gracias, Hugo, por la invitación. Y la idea es hacer un resumen no solo de la visión mía y de la cooperativa, sino un poco lo que sucede a nivel nacional y cómo formar toda la cadena de valor para que todas las cooperativas y todos los emprendimientos, asociaciones que se puedan hacer o asociatividad entre cooperativas, empresas, municipios sean económicamente viables y que sean sustentables y que a su vez puedan crecer y desarrollarse. Obviamente todo esto habla de inclusión social, de reorientación y de capacitación laboral, pero principalmente de inclusión de tecnología y tecnología de desarrollo nacional, que eso es todavía mucho más importante. Así que bueno, vamos un poco a lo que está escrito. Son 4 temas los que yo propuse un poquitito, este es el resumen. Primero el tema de residuos y principalmente el plástico, cómo pasar de residuo a que sea un insumo, ya generando cadena de valor y que se pueda utilizar en las empresas. Después justamente viene esto, la propuesta de reciclado industrial con revalorización y tecnología, principalmente de plástico. Después viene la cadena de valor de los residuos plásticos en sí, y obviamente las placas de madera plástica para el tema de construcción de vivienda sustentable, que es un poco mi fuerte. Hago mención también a otros rubros, pero quiero destacar algo que justamente es más que nada para dar una noción de qué es lo que estamos hablando y cómo nos tenemos que juntar para hacer todo esto a nivel nacional. El plástico de residuo e insumo, o sea, de estos títulos que yo estaba hablando, acá tenemos el primero. Y estos son datos concretos. Si tenemos, de acuerdo a este último censo, 47.327.407 habitantes, esto es un cálculo estimado, y la generación de residuos es de 1 kilo por habitante por día. Calculamos que muy prudentemente que si el porcentaje de plástico dentro de los residuos sólidos urbanos es el 13%, estamos generando a nivel nacional 6.152.562 kilos por día.
Tomé para hacer una evaluación porque si no van a dar unos números que no entran en la pantalla, una cotización de dólar venta Banco Nación de 150 pesos para redondear, hoy está en 152, no importa esto, pero vamos a calcular lo siguiente. De acuerdo a las distintas cadenas de valor que se forman, tenemos esto, que el plástico sucio, las cooperativas o la gente que lo separa, los basurales a cielo abierto y demás, no tienen un valor de venta superior a 40 pesos el kilo, lo que significaría un valor de 27 centavos de dólar por kilo. Da 1.561.661.000 y pico de pesos. Ese mismo plástico tiene un valor de mercado, si estuviera limpio, o sea, lavado, secado y molido, de 100 pesos el kilo. Lo que da en dólares, 67 centavos de dólar por kilo, da 4.122.000 pesos diarios. Ese mismo plástico peletizado, o sea, sigo subiendo en la cadena de valor y de procesos industriales, ya tiene un valor de mercado de 180 pesos el kilo. Estamos hablando ya de $1.20. Estamos hablando de 7.383.000 pesos diarios. Y ese valor transformado en placa para vivienda ya terminado, manufacturado y demás, está en 500 pesos el kilo. Porque entre aditivos, fuerza motriz, mano de obra, todo lo que hay que pagar, llega un valor de venta acá. Entonces estoy formando toda esta cadena de valor. Estamos hablando que partimos de 40 pesos de plástico sucio. Terminamos en $3, 3 con 33 centavos el kilo. Me da 20.488.000 pesos diarios. Raúl, perdón, en la tabla final es en dólares, ¿verdad? Son millones de dólares, ¿o no? De dólares, sí, de dólares, perdón, de Bien. dólares. El tema está que, perdón, me pasé, están hablando de esto, de 20 millones de dólares. Si yo sumo todo esto por año, da una cifra que es infernal. Acá no me entra en la pantalla, pero es una cifra infernal que ustedes sí la están viendo ahí. A mí me lo tapa justo el cartel, no lo recuerdo exacto de memoria, pero son 7.000 y pico de millones de dólares anuales, multiplicado por 365 días. Que imagínate ese volumen lo que es, y estamos hablando de algunos valores que yo he tomado de forma criteriosa, prudentemente, porque estoy hablando solamente de los residuos domiciliarios, los plásticos. No estoy hablando de plástico postindustrial, no estoy hablando de autopartes, no estoy hablando de agroindustria, no estoy hablando de los scrap ni las bolsas que están volando, no estoy hablando de los basurales de cielo abierto. No estoy hablando de otros residuos de plástico que se generan dentro de la misma industria, de distintas industrias y que van como scrap y que por lo general van a relleno sanitario porque no se pueden tratar. Entonces, imagínate de qué valor estamos hablando solamente en este rubro, en el rubro plásticos, y lo que sería si sumamos a su vez todos los demás residuos. Entonces, ya esto nos da una pauta que tenemos que esforzarnos por hacer algo a nivel nacional y tenemos que tener una cohesión, una integración y pensar primero en una política nacional, una cuestión regional y zonal, una distribución geopolítica para que todo esto sea viable. Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente. De esas nuevas industrias que se están generando, obviamente, como yo mencionaba antes, tenemos tecnología nacional, tenemos desarrollos integrales por región, en función de la generación, de las necesidades y los recursos naturales preexistentes. O sea, yo acá quiero también lo que sería economía azul, más que economía circular, que es el tema de reciclado con revalorización y el uso apropiado y prudente de los recursos naturales sin sobreexplotación de los mismos. Entonces ahí estamos generando nuevas industrias. Cuando hablo de economía, hablo directamente que la tomo como una ciencia social. Entonces la inclusión social o la parte social, economía es una ciencia social. Entonces ya por definición habla de inclusión y de crecimiento. Ese es un poco el tema. Y por otro lado, acá justamente con el cambio de hábitos que hubo de consumo a partir de la pandemia, donde ya todo el sistema económico es más de comercialización y de distribución y de logística, cambiaron un poco las costumbres, pero la generación del envase, del packaging y principalmente de plástico sigue creciendo, se sigue incrementando ese porcentaje.
Y acá, bueno, hago un pequeño resumen para que justamente hablar de integración de todos los demás rubros, para tener justamente una gestión integral a nivel nacional y que no sea solamente de temas plásticos. Entonces doy las posibles salidas industriales que se podrían tratar, pero justamente en planta de clasificación rodeadas de un parque industrial de revalorización en el reciclado, para que el tratamiento sea integral. En el caso vidrio, justamente la transformación de envases para alimentos orgánicos de cooperativas productoras, que es un poco lo que defiende Morro, y yo lo aplaudo. Y también yo defiendo la otra, que es por el valor agregado de venta que tiene, que es la pintura reflectiva vial, porque la señalización vial falta en todas las rutas y en todas las calles del país. Hay un desarrollo que es interesante, y yo lo tengo en desarrollo porque es difícil, es la espuma de vidrio, como aislante térmico para viviendas, en vez de reemplazo del tegopor, del poliuretano y demás, y esto sería de vida útil indefinida y obviamente reciclado y reciclable, ese es el tema, no contamina. Las salidas teóricamente técnicas que generan valor para el papel y cartón serían celulosa termoformada para embalajes, los bloques espumados e impermeabilizados e ignífugos también como aislante para viviendas, que hay algunos desarrollos nacionales que se han logrado. Por lo general, este tipo de espumas o de virutas que se utilizan tenían el problema de la absorción de humedad, pero hoy en día se ha logrado hacerlas hidrófugas y tienen un buen resultado como aislante. En el aluminio no hay, por más que sean las latitas de gaseosas o las folias de los colaminados con papel y demás de packaging, obviamente van a fundición. El tema de escombros no queda otra que hacer triturado y nivelación de suelos. Se me pasó, perdón. En los orgánicos, ya ahí sí se avanzó mucho, que era un 50% de la composición de los residuos que nadie sabía qué hacer, y hoy en día hay tecnología. O sea, estamos con una escasez de combustible a nivel mundial y bueno, el tema de generación de biomasa, implementar en los lugares donde no hay plantas cloacales y demás, biodigestores en las viviendas para tener la generación de gas, hacer abono orgánico, hacer reconversión a nivel ya integral en una zona, de la reconversión de los suelos erosionados, y obviamente la cadena posterior a eso, que sería la producción de alimentos orgánicos en ese nivel. Con los suelos o con los orgánicos que no califican, obviamente se utilizan para nivelación de suelos para evitar las inundaciones. Dentro de los que no contaba yo antes, dentro de plásticos, están justamente acá los que son contaminantes. O sea, nadie lo dice, pero el 10% de los residuos de plástico son pañales descargables. Son plásticos contaminados, hay colaminados con papel, con poliéster, con aluminio, que después lo van a ver en las fotos y van a ver, se van a dar cuenta de qué es lo que estoy resumiendo yo acá. Con el tema del PET de gaseosas, obviamente, está la primera etapa industrial, que después lo van a ver, la de lavado, secado y molido de las botellas, y no el enfardado. Y obviamente los puntos de mayor cadena de valor sería la elaboración de fibras textiles para frazadas sociales, las alfombras para autos y para vivienda. O sea, actualmente lo único que se hace con esto, con tecnología china, es el tema de la fibra de polar para reemplazar el algodón o otro tipo de hilados naturales, que por otro lado, o sea, tenemos que equilibrar acá los dos platos de la balanza. O sea, si bien es una fibra sintética, pero es mucho más barata que las fibras naturales justamente que se estuvieron utilizando durante décadas en la elaboración de ropa, de abrigo, ¿no? El otro tema también, que también es medio problemático, es el tema de los neumáticos fuera de uso, que si bien está el tema de los baldosones, paneles aislantes, las suelas para calzado deportivo que yo he hecho por una cooperativa de Lanús y demás, obviamente el tema más importante es hacer petroquímica inversa y obtener el negro de humo, que es el pigmento de color negro, que tiene un valor de mercado de aproximadamente $7 el kilo. Igualmente, por año, yo la última estadística que tengo se genera, en el año 2017, antes de la pandemia, se generaban 150.000 toneladas año de neumáticos fuera de uso y solamente se reciclaban 20.000, con 2 empresas radicadas en Argentina. Y en este momento, con lo costoso que es el tema logístico de traer neumáticos, las mismas plantas tienen capacidad ociosa porque no les llegan los neumáticos, que ellos dan certificado de disposición final y hacen el tratamiento correcto, que es la molienda. Parte de esa molienda va para el tema de las canchas de tenis y demás, que a mí no me parece viable. Yo he utilizado para las suelas, pero el más importante de todos y el que está legislado desde hace más de 20 años en toda Europa y en Estados Unidos es
la incorporación de un 4% de neumático molido en la elaboración de pavimentos asfálticos y los de hormigón, que es como carga árida, como una carga que en este caso el asfalto polimérico le daría muchas mejores propiedades al asfalto, mucho mayor vida útil, porque evitaría el agrietamiento, obviamente también ayuda en la contracción e hidratación por amplitud térmica y evita justamente filtraciones de agua que son las que rompen el pavimento. Bueno, Vialidad todavía no lo tiene aprobado como carga de árido. Ese es el gran problema. Y aparte un tema de creatividad, o sea, esto que ustedes ven acá, son artesanos que se han juntado y han hecho esto, que es con neumáticos, o sea, estos bichos que parecen acá una tortuga, está hecho con neumáticos fuera de uso y están pintados, y están en las plazas, entonces, no tiene que pasar todo necesariamente por una alta industria y alta tecnología, o sea, tiene que haber criterio a nivel zonal de acuerdo a lo que es lo que necesita cada población y no pensar solamente en el tema de tratamiento de residuos a nivel de área metropolitana. Yo hago esto extensivo a las pequeñas ciudades del interior donde a veces no tienen dónde llevarlo, el costo de transporte lo hace inviable económicamente. Lo mismo pasa con el tema de los palets. Los palets de madera están... yo conozco fábricas en Avellaneda que recuperan palets, compran, los reparan y los venden y parecen nuevos. Entonces, me parece tan viable ese recurso y revenderlos en la industria, como el tema de armar muebles que han hecho gente con los palets y son unas artesanías, pero extraordinarias, impermeabilizadas y con un muy buen gusto, con carpinterías muy humildes, pero con mucha creatividad. Pero obviamente eso se lo está devolviendo a la gente para la aplicación práctica y para una correcta aplicación de los residuos, una revalorización de los residuos. Acá vemos justamente lo que yo estoy tratando de completar el circuito y ahora sí vuelvo al tema plástico. Disculpen la digresión. Partimos del basural, que son todas estas bolsas que no están clasificadas y que a veces no se llegan a clasificar. Tenemos a veces el enfardado postindustrial, como acá se ve de los films que están sucios y se venden así. Otros, como en alguna planta que yo retiro, que yo estoy comprando, que ya lo tienen identificado por tipo de plástico y lo tienen separado por pallet y por color. Entonces, ellos mismos revalorizan de esa manera el plástico y lo venden. Y ahora sí es donde yo quiero pasar a lo que me interesa difundir y juntar a toda la cooperativa, que es el primer proceso industrial del plástico donde se genera la cadena de valor de acuerdo al primer cuadrito. O sea, acá tenemos PET cristal lavado, pero calidad A, que era lo que yo exportaba a China y que con esto se puede hacer fibras, o con esto también se pueden vender para hacer nuevos envases de alimentos, de gaseosas o lo que fuera, pero fíjate la transparencia, la cristalinidad que tiene. En este caso es un scrap postindustrial molido de PVC, de fábricas de caño de PVC que yo retiro. Este que está acá es de silobolsa molido. Y vuelvo a lo mismo, acá en un cachitito que me está tapando las imágenes, están los scrap que justamente por ahora no se están contando, pero obviamente por una cuestión ambiental y económica tenemos que considerar en el corto plazo, por un tema de contaminación. Esos refiles, esas tiritas que ven ahí ustedes es de papel con polietileno, al mismo que el vasito, y ahí donde están algunas falsas campañas marketineras, como la de cadenas de hamburguesas que te dicen que reemplazamos el vasito de plástico o de tegopor por estos vasitos que son de cartón o de papel. Mentira, es papel con un cubrimiento muy finito de polietileno. Entonces resulta que tanto para fábrica de pasta de papel, este tipo de compuestos no es reciclable, porque el plástico se separa del cartón, de la pulpa, cuando están en el medio acuoso donde están tratando, les tapa todos los ductos. Entonces, ese tipo de reciclado, ese tipo de plástico no es viable y están con una falsa campaña que reemplazaron el plástico, lo reemplazaron por algo que es más económico nada más para ellos, pero es más contaminante porque no es difícil de tratarlo. Lo mismo que ese espejito roto de un auto, o sea, toda la parte de autopartes no se está tratando. Y tenemos que darle bolilla a eso, al igual que los baldes de pintura, o sea, de insumos que después uno no sabe dónde tirarlo y que tenemos que pensar en toda esa recuperación. Pero vuelvo a lo mismo, tomo como la primera matriz la de los residuos domiciliarios porque es la más fácil de atacar, pero
Yo creo que para buscar viabilidad en varias cooperativas del interior tendríamos que hacer una evaluación o un inventario no solo de la población y la composición de residuos y la composición social para evaluar cuál sería el volumen de residuos de que se trata, sino también las industrias que están radicadas, los comercios que están radicados, y obviamente también incluir la parte agropecuaria, por el tema sido bolsa y por los bidones de agro. Pero reitero, lo más importante de esto es esta primera cadena de valor, que sería la primera etapa industrial, que es la de lavado, secado y molido. Y acá viene el detalle, o sea, estas son plantas que yo he instalado y que he fabricado y desarrollado en su momento. La primera foto que ven es una batea de flotación donde se hace el primer lavado. Y acá queda el 90% de los residuos orgánicos, o sea, es el lavado primero. La segunda que ven es justamente una batea de flotación, o sea, es esta misma batea pero vista a lo largo. Todo esto que ustedes ven acá en la superficie son pedacitos de etiquetas de botellas de gaseosa. ¿Por qué? Porque el PET precipita. Entonces, en vez de hacer una separación o sacar tapa, aro y etiqueta de cada botella de gaseosa, después de la molienda, el plástico molido entra en esta batea, el PET precipita y hay un sinfín que lo va llevando y lo va lavando por fricción, en forma por debajo del agua, y acá queda flotando todo el film, todas las tapitas, aros y etiquetas que se van separando en el final. La tercera foto es justamente donde ven la agitación que se realiza en uno de con unos deflectores en la primera etapa de lavado, que es aquí donde justamente esta planta demuestra que es para un lavado integral de plástico. O sea, puedo moler desde un plástico duro, de un caño, de artículos de bazar como palas, palanganas, baldes, como film de polietileno que flota y que ocupa mucho volumen, como el PET o el PVC que precipitan. Entonces, acá con esta agitación violenta que tiene en esta tercera parte, es donde se separa justamente lo que flota, lo que no flota, la mugre precipita y acá sigue por debajo de este deflector el plástico limpio. Sigue toda la parte de lavado, acá se ve en esta justamente como después va por esta segunda máquina de lavado que tiene este tanquecito con agua calefaccionada y con los aditivos de lavado para un segundo lavado, y después va esta centrífuga continua, que la ven acá, que es como si fuera un coinor gigante que gira 2000 vueltas por minuto. Entonces el plástico sale totalmente seco y limpio. Acá ya ven el desarrollo de toda la planta, como la batea de flotación, el segundo lavado y la centrífuga continua. Y acá la ven extendida justamente, que esta fue una planta de PET que yo instalé, PET para exportación, de grado A, donde viene justamente en línea todo lo que yo le comentaba. Este es un poco lo que yo quiero destacar, que en este caso, principalmente dentro de los residuos de plástico de la parte domiciliaria, los principales componentes de esos residuos son polietileno de baja densidad, que es el de las bolsitas, de alta densidad, que son los envases de varios alimentos, de artículos de limpieza, y polipropileno, que son las bolsas más transparentes y más duritas, al igual que el artículo de bazar, al igual que las sillas. Esto compone el 70% de los residuos de plástico dentro del CRCU, y son los que yo principalmente utilizo para el tema de las placas, porque son los de mejores propiedades tienen. Volvemos acá, reitero, esta es la parte importante. La primera etapa es lavado, secado y molido. La segunda etapa, para algunos, es el peletizado o el agrumado de film. Y la tercera etapa, que es un poco la que a mí me toca, entre otras, es la transformación en nuevos productos, y que de ahí sale el tema de madera plástica y la vivienda. Bueno, el tema de madera plástica justamente tuve una mención especial en el tema del INTI, porque todos los análisis los hice allí, acá están toda la parte de especificaciones, o sea, justamente que es lo que me habilita a construir el tema de viviendas por las altas propiedades que tiene: resistencia al impacto, retardante de llama, cero absorción de agua, los distintos diseños que se pueden hacer, los distintos acabados. Pero quiero mostrar un poquitito ya la cosa terminada, que me resume un poco, en vez de detallarlo en palabras, las fotos creo que son más elocuentes. Estas son placas encastrables para módulos, lo puedo hacer en distintos espesores y con distintos colores. Este es el banco y mesa de plaza, fíjate, de 2 pulgadas de espesor. Y estas son algunas cosas que ha hecho una carpintería industrializada muy linda con las placas que yo le he vendido. En este caso han hecho marcos de espejos, han hecho esta maceta encastrable para armar, entonces la venden en un kit.
Aquí la están armando y acá está la maceta terminada y con fotos. Eh, eh, me- Perdón, me pasé. Hay distintos elementos justamente acá que se pueden armar y son los distintos productos, muebles y demás que se pueden armar. En este caso, esto es una compostera. eh, y acá ya pasamos estrictamente al tema de las placas usadas en construcción de galpones industriales. En este caso, todo esto es steel framing o gente que se ha dedicado en su momento al tema de hacer viviendas sobre contenedores. Y también, fíjate, por las altas propiedades, esta es una foto sacada de Pinterest, de Internet, donde muestran este tipo de senderos. Justamente yo adapté esto de los senderos, me gustó mucho, pero los hice de altas propiedades mecánicas, me lo pidió una gente del sur, y acá está pasando una 4x4 por arriba sin romperlas en un lugar donde el camino era intransitable. Y obviamente el tema final, que es el que más me interesa difundir, es el tema de acá ya una vivienda terminada con las placas de 2,40 m por 40 de ancho, con distintos diseños. En este caso son todas perfiles C y en este caso se han utilizado algunas de placas exteriores de 2 pulgadas de espesor, encastrables. Entonces, se utiliza un poco como pared y como revestimiento exterior. Acá hay mucha versatilidad en cuanto a que la vivienda yo la puedo hacer exteriormente con las placas por las altas propiedades que tienen, sobre una base de steel framing. Yo personalmente no simpatizo mucho con las chapitas C que se utilizan para placas de yeso, sino que prefiero los tubos de caño cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros y 2 milímetros de espesor para hacer una vivienda industrializada, antisísmica, transportable, y lograr una mayor eficiencia en la construcción. Esto es un poquitito el tema que más me interesa difundir justamente por el déficit habitacional que hay, por lo competitivo que son el valor de las viviendas, por toda la parte de tecnología que incluyen adentro. O sea, no es solo el tema de las placas, sino el tema de aislación térmica y acústica, el tema de incorporar LED, el tema de incorporar un ozonizador de aire, depende de la zona en la que uno está radicado, para que entre aire limpio y que a su vez, en todo caso, agregarle después una resistencia para tener una calefacción con un mínimo costo integral en la vivienda y que la mantiene. También un ionizador de agua, porque justamente no es cuestión de pensar que como yo y los que estamos acá cerca de La Pampa tenemos debajo el Puelche y podemos extraer agua. En el grueso del país tenemos agua contaminada con cianuro y con otras cosas, tenemos minería a cielo abierto, tenemos zonas donde el agua potable no es tan fácil de tener. Entonces, este es un poco, está basada esta vivienda sobre un módulo básico que a su vez sería adaptable a distintas regiones por el tema, la cuestión térmica, pero obviamente siempre con tecnología, en cuanto al tema de generación de energía, de calefacción, eh, y lograr una vivienda sustentable y una vivienda económica, pero yo siempre digo que estoy pensando en una vivienda que a mí me gustaría vivir y que después extenderla y venderla, para que todos la tengamos. Pero voy a que toda esta cadena de valor puede surgir en parte acá con el plástico, pero obviamente también con el tema del vidrio, con toda la parte de residuos que ya no es solo una obligación ambiental, es creo hasta una obligación moral preocuparnos, hasta aparte también incluyendo obviamente una cuestión económica, pues cierra la ecuación económica tratando y generando toda esta cadena de valor. Traté de ser lo más breve posible. Tengo un montón de comentarios para hacer sobre todas las demás cadenas de valor y demás, pero me interesó mostrar más, por sobre todas las cosas, cómo se puede lograr esta integración, se pueden hacer planes puntuales para cada región, respetando la cultura y las necesidades de cada zona. Porque tenemos mucha bibliografía, muchas leyes, la de basura cero y demás, que son grandes obras intelectuales, pero de aplicación nula. Y yo estoy yendo a cosas concretas mostrándolas con tecnología. Dentro de lo que es también la economía azul, les voy a mostrar esto. Esto es una muestra de Paperstone, o sea, el papel de plástico. Esto es papel de plástico, es plástico con cargas minerales y es muy finito y es recontra resistente. Es un desarrollo que lo generó
el creador de lo que se llama la economía azul, Gunther Pauli, ha venido acá de importaciones de material y me lo han traído a mí para justamente todos los scraps de estos embalajes ver, saben que el tipo de equipos o de planta que yo tengo para hacer compuestos con alto porcentaje de cargas de madera en el plástico o de cualquier tipo de fibra natural para hacer las placas de vivienda, con otro tipo de laminado se puede lograr esto también. Y esto también evitaría la tala de árboles. Entonces, esto sería una economía circular en un sentido integral de la palabra. Es decir, cómo puedo reemplazar con este plástico la tala de árboles, cómo puedo hacer un papel que es reciclable, sin contaminar agua. Y también desmitificar montones de ideas, como yo hablaba del tema de los vasitos, las propagandas que hacen algunos municipios, decir, lavemos el envase para que el cartonero la tenga limpita para que pueda vender. Y eso es mentira, porque el tipo al que se la vende el cartonero, la tiene que moler, lavar y secar de nuevo. Entonces, es una falsa respuesta ambiental. Y aparte está externalizando un problema, porque sobre un residuo de plástico que es difícil reciclar, encima estamos contaminando el agua que no sabemos que no tiene tratamiento cuando vuelve al río de la Plata, en nuestro caso, y a otros ríos en el interior, estamos generando un doble problema ambiental. El de la mala disposición o el tratamiento del residuo plástico y la contaminación del agua en el lavado de un envase que obviamente por una cuestión de especificación se tiene que tratar. Como esas malas soluciones hay, y como yo propongo acá soluciones concretas y ya inventadas y que podemos implementar entre todos, hay muchísimas también. Bueno, Y Raúl, una sola reflexión, haciendo una pregunta a quienes están participando, pero no para que me la contesten a mí, sino para que piensen, miren interiormente y se la cuestionen y se lo respondan. ¿Por qué creen que si estamos manejando estos valores, si ya hay tecnología desarrollada a nivel internacional, si tiene integración social y tanta cadena de valor, por qué de hace 30 años venimos repitiendo lo mismo y son muy pocas las realidades concretas que se han hecho en esto? Y han pasado partidos de distintos colores políticos, pero ha sido todo dialéctica, pero en el tema reciclado han generado una guerra entre pobres por luchar a ver quién consigue el residuo de plástico en la calle, no habiendo directamente una unificación de criterios, no habiendo una política integradora con planta de clasificación de residuos y un parque industrial de reciclado con revalorización industrial y tecnología alrededor para generar todo esto. bien, bueno, Raúl, muchísimas gracias, una presentación excelente. La verdad me ha sorprendido por lo prolijo y sobre todo por has durado media hora exacta. Así que ahora lo que hacemos es cerrar la grabación, cerrar este segundo episodio de nuestra expo virtual del espacio Intermesas de Economía Circular. Ahí apareció Quique Rojas, que va a ser el tercer expositor ya dentro de 15 días. Así que muchas gracias a todos. Yo corto la grabación, pero seguimos en diálogo. No nos vamos porque seguramente ha quedado materia para discutir y aportar y consultarte. Raúl, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a todos los compañeros que han participado. Gracias a vos, Hugo.